Andalucía, 2010. El viento soplaba desde el océano Atlántico. En la cima del faro, el aire salado cortaba el silencio con un solo sonido. En la interminable costa de Cádiz se alzaba un faro centenario. Allí vivía Carmen Álvarez, una pintora de 32 años. Cada vez que su pincel tocaba el lienzo, parecía respirar al ritmo de las olas. Pero ese día, el mar estaba más silencioso que nunca. Carmen miró por la ventana. En el horizonte, detrás de la luz que desaparecía, apareció un barco, el barco de Mateo Benítez. Mateo era un viejo amigo de su esposo. Su esposo, Antonio Álvarez, había desaparecido en esas mismas aguas 12 años atrás. Nunca se encontró su cuerpo. Cada mes, Mateo venía el mismo día y se quedaba unos minutos frente al faro. Nunca hablaba, solo miraba el mar. Carmen nunca entendió el significado de esas visitas silenciosas, pero tampoco podía mantenerse alejada. Esa noche, Mateo subió al faro, algo inusual. Se detuvo unos segundos frente a la puerta y luego entró con pasos pesados. Carmen, dijo con voz baja. Han pasado años. Pero esta casa aún guarda su voz. Carmen no respondió. Mateo dejó sobre la mesa una vieja fotografía. En ella había 3 personas, Carmen, Antonio y Mateo. Sonreían frente al faro, en el mismo lugar exacto. Las manos de Carmen temblaron. En el reverso de la foto había una nota pequeña y extraña. La verdad está en el fondo. ¿Qué significa esto, Mateo?, preguntó Carmen, sin poder ocultar la tensión en su voz. Mateo bajó la cabeza. No fui yo quien escribió esa nota. El rostro de Carmen se congeló. Porque ya había escuchado esa frase antes. 12 años atrás, el día en que Antonio desapareció, fue la última frase que escuchó por la radio. La verdad está en el fondo. El viento se intensificó. Las olas golpearon las rocas. Mateo se dirigió a la puerta. Ven mañana. Alguien en el puerto quiere verte, dijo. Luego se marchó silenciosamente. Cuando Carmen quedó sola, miró su reflejo en el espejo del faro. Por un instante, su reflejo desapareció. Desde detrás del espejo, se escuchó un suspiro. Alguien susurró. En el fondo. Esa noche, el faro no se apagó. Pero hacia la madrugada, el mar trajo un cuerpo a la orilla. Y esto era solo el comienzo de la historia. La verdad está en el fondo. Esas palabras resonaron en los oídos de Carmen hasta el amanecer. Cuando el sol se elevó, el puerto de Cádiz comenzaba a cobrar vida. Los pescadores recogían sus redes, las gaviotas chillaban y el viento traía el aroma salado del mar a la ciudad. Carmen salía del faro con aquella foto en la mano. La esquina de la foto estaba húmeda, la tinta corrida, pero la frase aún era legible. La verdad está en el fondo. En el puerto, alguien la esperaba. Una mujer de cabello largo y negro, rostro pálido, con un abrigo gris.
Se presentó como Lucía Morales. Usted es Carmen Álvarez, ¿verdad? Carmen asintió con vacilación. ¿Quién la envió? Lucía miró alrededor y bajó la voz. Traigo la última carta que Antonio me dejó para usted. El corazón de Carmen latía con fuerza. Desde la muerte de Antonio, nadie había hecho una afirmación semejante. Lucía sacó de su bolso un sobre viejo y gastado. Solo tenía 2 palabras escritas. Para Carmen. Carmen abrió el sobre. Dentro había una pequeña nota, escrita a mano por Antonio. No confíes en nadie. Especialmente en Mateo. Las manos de Carmen se entumecieron. Lucía la observaba atentamente. Usted sabe que él no murió, ¿verdad?, susurró. Carmen se quedó paralizada. Lucía continuó. Antonio no se ahogó en 2010. Escapó. Y Mateo lo ayudó. Carmen no sabía qué decir. El mar que durante años había culpado, ahora cedía su lugar a la traición. Lucía sacó un pequeño collar de su bolso. Dentro había una concha marina. Esto fue lo único que me dejó, dijo. Dijo, si algún día el mar guarda silencio, ve a Carmen. Porque el silencio no siempre significa muerte. Carmen estaba entre la sorpresa y el miedo. ¿Antonio te conocía? Sí. Yo era su última amante. El viento se detuvo de repente. El silencio se volvió pesado. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero su rostro mostraba determinación. Pero él no me amaba a mí. Todavía te amaba a ti. Carmen dio un paso atrás. Las palabras que salieron de los labios de Lucía reavivaron el dolor que había reprimido durante años. Pero en ese momento, al otro extremo del puerto, alguien los observaba. Un hombre con abrigo largo y sombrero. Mateo Benítez. Los ojos de Lucía se encontraron con los suyos. Tomó del brazo a Carmen con miedo. Debemos irnos. Si nos ve, nos silenciará a ambas. Carmen estaba sorprendida. ¿Qué dices? Mateo es mi amigo. No, dijo Lucía con voz temblorosa. Mateo mató a tu esposo. Y ahora te toca a ti. En ese momento, se escuchó un grito. La voz de una pescadora resonó por todo el puerto. Hay un cuerpo en el mar. Carmen y Lucía corrieron. Cuando sacaron el cuerpo del agua, todos contuvieron la respiración. El rostro era irreconocible, pero el anillo en su dedo lo decía todo. Mateo Benítez había muerto. Lucía susurró. Alguien lo encontró antes de que nosotros pudiéramos. Carmen se dejó caer al suelo. Miró el collar con la concha marina. Un susurro más se escuchó. La verdad está en el fondo. Mateo ha muerto. Esas palabras resonaron dentro de Carmen como un eco que no dejaba de crecer.
La multitud en el puerto de Cádiz se mezclaba con el sonido de las olas en un murmullo inquietante. Las sirenas de la policía rompían el silencio de la mañana. El mar esta vez realmente olía a muerte. El inspector Diego Rojas fue uno de los primeros en llegar al lugar. Era un hombre alto y de sangre fría. Al ver a Carmen, la reconoció de inmediato, la pintora que vivía en el Faro y esposa del desaparecido Antonio Álvarez. Señora Álvarez, ¿qué la traía al puerto? Carmen, con la mirada ausente y la voz baja. Solo, vine a recibir una carta. ¿De quién? Carmen dudó. No pudo decir el nombre de Lucía. No lo sé, de alguien. Diego la miró con sospecha. Mateo Benítez la visitó anoche, ¿verdad? Carmen se sobresaltó. Sí. Me trajo una foto. ¿Dónde está esa foto? En casa. Necesito verla de inmediato. Carmen asintió con reluctancia. Lucía intervino, con voz suave pero tensa. Inspector, Carmen sufrió un trauma esta mañana. Tal vez. Diego interrumpió. ¿Y usted quién es? Lucía Morales. Soy amiga de ella. ¿Dónde vive, Lucía? En San Fernando. Diego sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y tomó notas. Pero su mirada se fijó en el collar que Lucía sostenía. Bonito collar, dijo con voz fría. ¿De dónde lo sacó? Lucía no respondió. Carmen intervino. Era de mi esposo. Antonio Álvarez. Diego frunció el ceño. Interesante. Porque el cuerpo de Antonio Álvarez nunca fue encontrado. Pero sus pertenencias, años después, siguen apareciendo en el mar. Lucía y Carmen permanecieron en silencio. El viento amainó un poco, pero en el aire había algo más fuerte que la tormenta, la sospecha. Esa noche, Carmen regresó a casa después del interrogatorio. La luz del faro estaba encendida, pero algo se sentía diferente. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, vio huellas mojadas en el suelo. Parecían recién salidas del mar. La foto que estaba sobre la mesa había desaparecido. En su lugar, solo había una piedra. En la piedra, escrita con algas marinas, una sola palabra. Mentira. Carmen tembló. Se miró al espejo. Esta vez su reflejo era nítido, pero había una silueta detrás. La voz de Lucía resonó. No te conté todo. Carmen se dio vuelta, y allí estaba Lucía. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. Fui yo quien encontró a Mateo, Carmen. Pero no debía morir. ¿Qué quieres decir? Lucía se detuvo un momento y luego susurró. Yo trabajaba con Mateo. Buscábamos a Antonio. Pero él nos engañó. Porque Antonio sigue vivo. Las rodillas de Carmen se aflojaron.
No digas tonterías, han pasado 12 años. Lucía sacó de su bolso una grabadora. Presionó un botón. De la grabación salió una voz familiar. Carmen, si estás escuchando esto, significa que Diego no pudo localizarme. Mateo me traicionó. Pero volveré. El corazón de Carmen se congeló. Era la voz de Antonio. Lucía continuó. Antonio me envió un mensaje el mes pasado. Dijo, en el fondo. Creo que todavía está aquí. Carmen, ¿dónde? Lucía miró hacia el sótano del faro. Aquí mismo. Hay un sótano bajo el faro. Ambas bajaron juntas. Oscuridad, paredes de piedra húmedas. El viento parecía surgir desde lo profundo. Se escuchó un arrastre detrás de la pared. Lucía sostuvo la linterna y la apuntó hacia la pared. Había una tapa oxidada. Con las iniciales de Antonio, A. Lucía levantó la tapa. Dentro había un baúl oxidado. El candado estaba roto. Lo abrieron lentamente. Lo que salió, un diario empapado en sangre y una máscara. En la primera página del diario estaba escrito: Mateo debía morir. Porque él no merecía a Carmen. Lucía dejó caer el diario. Carmen susurró: Él todavía está aquí. La verdad está en el fondo. Esta vez, esa frase no era solo un recordatorio, era una amenaza. Carmen y Lucía habían dejado abierta la caja que encontraron en el sótano del faro. Dentro había el diario de Antonio, una máscara oxidada y una cadena. En el interior de la máscara, una fecha estaba grabada con sangre. 10 de julio, 2010. El día que Antonio desapareció. Lucía, tratando de controlar su respiración, preguntó: ¿Qué significa esto? Carmen abrió el diario y, con dedos temblorosos, hojeó las páginas. Entre las líneas estaba escrito: Observé a Mateo. Venía todas las noches al faro. Vigilaba a Carmen. Un día, todo terminará. Porque el amor, a veces, ahoga. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Lucía retrocedió con miedo. Esto es locura. Carmen susurró: No, esto es una confesión. En ese momento, una voz llegó desde arriba. La puerta crujió. Carmen cerró el faro y tomó del brazo a Lucía. Subieron silenciosamente. Pero en la entrada del faro había una sombra. El inspector Diego Rojas. Entró con su linterna en mano. Señora Álvarez, ¿por qué me mintió? Carmen, ¿de qué habla? Diego, la foto que Mateo le dejó antes de morir desapareció. Pero encontré una copia. Abrió el expediente que tenía en la mano. La foto estaba ampliada. 3 personas sonreían, pero al fondo, una silueta borrosa aparecía.
Y esa silueta era de Antonio. El rostro de Carmen se puso pálido como la cera. Esto es imposible. Diego se acercó en silencio. Él no murió, ¿verdad? Lucía intervino. Inspector, Carmen no tiene culpa. Solo intenta encontrar la verdad. Los ojos de Diego se endurecieron. Usted también miente, señorita Morales. Porque su identidad es falsa. Lucía se quedó paralizada. Diego sacó un expediente de su bolsillo. La verdadera Lucía Morales murió en 2015 en Sevilla. Su cuerpo fue encontrado en una habitación de hotel. Sus huellas no coinciden con las suyas. Carmen lo miró con asombro. ¿Qué quiere decir? Los labios de Lucía temblaban. Yo no soy Lucía. Mi verdadero nombre es Elena Vargas. Silencio. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Elena. Sí, Carmen. Soy la esposa de Mateo. El aire dentro del faro se volvió pesado. Elena, la falsa Lucía, comenzó a llorar. Antonio no murió. Nos engañó a ambas. Aquella noche, el 10 de julio de 2010, hizo un plan con Mateo. Antonio no cayó al mar. Huyó. Tomó una nueva identidad. Y vivió con alguien de nosotros. Diego estaba atónito. ¿Con alguien de nosotros? Elena dirigió sus ojos a Carmen. Sí. Carmen, ese hombre estaba en la misma casa que tú. Carmen retrocedió. No, no, esto es absurdo. Elena gritó. ¿Quién crees que hizo la máscara del sótano del faro? Él todavía está aquí. Justo en ese momento, un estruendo llegó desde arriba. La lámpara del faro tembló y los cristales se rompieron. Una voz resonó. Carmen. Todos miraron hacia arriba. En la cima de las escaleras, una silueta sostenía un cuchillo oxidado. Su ropa estaba empapada de agua de mar. Desde debajo de la máscara, una voz familiar salió. Yo nunca morí. Antonio Álvarez había regresado. Nunca morí. Esa voz había resonado en los sueños de Carmen durante 12 años. Pero ahora no venía de un sueño, sino de la oscuridad misma. Antonio Álvarez estaba de pie en la cima de las escaleras. Llevaba un abrigo empapado y cubierto de cadenas oxidadas. Gotas de agua salada caían de su cabello. Su rostro estaba cubierto con la misma máscara que encontraron en la bodega. Lucía, o su verdadero nombre, Elena Vargas, retrocedió. Diego levantó su pistola. Policía, suelta el arma. Antonio sonrió, y una risa resonó desde debajo de la máscara. He permanecido en silencio durante 12 años, ahora es mi turno de hablar. Carmen susurró entre lágrimas. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué te escondiste todos estos años? Antonio bajó lentamente las escaleras.
Cada paso crujía bajo sus pies. Porque sabía que nadie amaría al verdadero yo. Elena gritó. Tú mataste a Mateo. La mirada de Antonio se volvió aguda. Mateo era mi amigo, pero también te amaba a ti, Elena. Y a Carmen también. Diego miró atónito. ¿Qué estás diciendo? Antonio se volvió hacia Carmen. Aquella noche, el 10 de julio, los vi en el puerto. Tú, Carmen, estabas en los brazos de Mateo. Carmen contuvo la respiración. El beso prohibido de un momento de debilidad años atrás, ahora se había convertido en la causa de la muerte. Antonio, nunca te engañé. Pero le diste tu corazón, dijo Antonio. Su voz era una extraña mezcla de locura y resentimiento. Elena avanzó. Y buscaste venganza. Mataste a Mateo, ¿verdad? Antonio asintió lentamente. No. Mateo se quitó la vida. Porque no pudo soportar la verdad. Sabía que Carmen no te perdonaría. Diego bajó su pistola y se acercó con cautela. Antonio, todos sufrimos después de tu desaparición. Pero esto debe terminar. Antonio bajó la cabeza. No terminará. Porque la luz de este faro brilla con mentiras. De repente, la luz del faro se apagó. Un grito resonó en la oscuridad. La voz de Elena. Diego levantó su linterna. Elena estaba en el suelo, sangrando por el pecho. Tenía el cuchillo de Antonio en la mano, pero no lo sostenía ella. Las manos de Carmen estaban manchadas de sangre. Carmen se quedó paralizada. Yo intenté protegerla. Diego estaba en shock. ¿Qué hicieron? Los ojos de Carmen se perdieron en la nada. Antonio me atacó, pero yo sostuve el cuchillo, luego Elena intervino. Antonio se arrodilló. Miró a Elena. Te lo dije, nadie puede soportar la verdad. Carmen gritó entre lágrimas. ¿Cuál es la verdad, Antonio? ¿Qué quieres? Antonio se levantó lentamente. Solo quería verte por última vez. Se quitó la máscara. Su rostro estaba lleno de cicatrices. Los años en el mar lo habían hecho irreconocible. Te enseñé a pintar, pero olvidaste dibujarme. Las manos de Carmen temblaron. Te dibujé todos los días. Lágrimas brotaron de los ojos de Antonio. Entonces, perdóname. De repente, un rayo cayó sobre la cúpula de cristal del faro. La estructura se sacudió con estruendo. Diego intentó sacar a Carmen, pero Antonio se quedó atrás. El faro comenzó a arder. Carmen miró hacia atrás por última vez. Antonio subía las escaleras en llamas. Con esa máscara en la mano. Y susurró por última vez. La verdad está en el fondo. El faro explotó. El cielo se tiñó de rojo.
El océano se tragó todo. A la mañana siguiente, solo llegó a la orilla un cuadro. En el lienzo había una escena. Una mujer, junto al mar, sosteniendo una máscara. Al fondo, un faro en llamas. Y la firma en el cuadro decía: Antonio Álvarez, 2022. Algunos silencios no resuenan solo con el viento, sino con la conciencia. Detective Diego Morales, notas del informe del caso. Tachuela Redonda, Cádiz, España, un año después. El mar estaba cubierto por la niebla de la mañana. En la costa de Cádiz, aún permanecían los restos del faro de San Telmo, que había ardido años atrás. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y las puertas de hierro oxidado. Pero entre la gente aún se susurraba. Algunas noches, la luz del faro todavía brilla. El detective Diego Morales estaba de pie frente al faro, luchando contra el viento mientras encendía un cigarrillo. Tenía en la mano un expediente antiguo. Caso Álvarez, cerrado /diagonal 2022. Pero él sabía que el caso nunca estaba realmente cerrado. Paleta de pintor. La nueva vida de Carmen. Carmen Delgado ahora vivía en Sevilla. Había abierto una pequeña galería de arte llamada La Marea Azul. Las paredes estaban llenas de cuadros con temática marina, pero ninguno mostraba un rostro. Ninguno mostraba a Antonio. Hasta que un día, alguien trajo un nuevo cuadro a la galería. Una mujer estaba de pie en la cima del faro, sosteniendo una máscara. Detrás, un rayo iluminaba el cielo. Debajo, solo estaba escrita la firma: Álvarez, 2023. La mano de Carmen tembló. Le preguntó al vendedor: ¿De dónde sacaron este cuadro? El hombre se encogió de hombros. Lo encontraron en la red de un pescador en la costa de Málaga. En ese momento, los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Los cristales de sal en la pintura aún no se habían secado. Parecía que el cuadro había salido recién del mar. Vela la visita de Diego. Esa noche, Diego fue a la galería de Carmen. Ambos se quedaron en silencio por un tiempo, observando los cuadros en la pared. Finalmente, Diego rompió el silencio. Él todavía podría estar buscándote. Carmen bajó la cabeza. O yo todavía lo estoy esperando. Diego sacó de su bolsillo un pequeño grabador. Debajo del faro, bajo las cenizas, encontramos algo. Carmen miró sorprendida. Diego encendió el dispositivo y se escuchó una grabación deteriorada. La verdad está en el fondo, pero si no me encuentras, Carmen, dibújame. La voz era de Antonio. Las lágrimas rodaron por los ojos de Carmen. Siempre decía eso, que dibujara la verdad. Hola, la profundidad de la verdad. Una semana después, Carmen volvió a los restos del faro de San Telmo. Llevaba solo un cuaderno y algunos pinceles. Se sentó junto al mar. El viento acariciando su rostro, susurró: Antonio,
ahora te dibujaré. Trazó la primera línea en el lienzo. Luego apareció una silueta. El rostro entre las sombras, pero los ojos profundos como el mar. En ese momento, una luz surgió del mar. Como si la llama del faro se hubiera encendido de nuevo. Las olas se calmaron. Y Carmen sintió por un instante que Antonio estaba detrás de ella. Se giró lentamente, pero no había nadie. Solo su reflejo en la superficie del agua. Escribió la última frase en su cuaderno. Lo encontré. En lo profundo, pero conmigo. Ancla la última nota de Diego. Informe 17 de julio de 2023. En la excavación bajo el faro se encontró un nuevo esqueleto. Los restos de ropa parecían pertenecer a Antonio Álvarez. Sin embargo, el análisis forense indica que la fecha de muerte fue en 2021. Esto significa que ocurrió un año antes del incendio del faro. Entonces, ¿quién vimos realmente en el faro antes del incendio? El caso fue reabierto. Algunos silencios no resuenan solo con el viento, sino con la conciencia. Detective Diego Morales, notas del informe del caso. Tachuela Redonda, Cádiz, España, un año después. El mar estaba cubierto por la niebla de la mañana. En la costa de Cádiz, aún permanecían los restos del faro de San Telmo, que había ardido años atrás. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y las puertas de hierro oxidado. Pero entre la gente aún se susurraba. Algunas noches, la luz del faro todavía brilla. El detective Diego Morales estaba de pie frente al faro, luchando contra el viento mientras encendía un cigarrillo. Tenía en la mano un expediente antiguo. Caso Álvarez, cerrado /diagonal 2022. Pero él sabía que el caso nunca estaba realmente cerrado. Paleta de pintor. La nueva vida de Carmen. Carmen Delgado ahora vivía en Sevilla. Había abierto una pequeña galería de arte llamada La Marea Azul. Las paredes estaban llenas de cuadros con temática marina, pero ninguno mostraba un rostro. Ninguno mostraba a Antonio. Hasta que un día, alguien trajo un nuevo cuadro a la galería. Una mujer estaba de pie en la cima del faro, sosteniendo una máscara. Detrás, un rayo iluminaba el cielo. Debajo, solo estaba escrita la firma. Álvarez, 2023. La mano de Carmen tembló. Le preguntó al vendedor. ¿De dónde sacaron este cuadro? El hombre se encogió de hombros. Lo encontraron en la red de un pescador en la costa de Málaga. En ese momento, los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Los cristales de sal en la pintura aún no se habían secado. Parecía que el cuadro había salido recién del mar. Vela la visita de Diego. Esa noche, Diego fue a la galería de Carmen. Ambos se quedaron en silencio por un tiempo, observando los cuadros en la pared. Finalmente, Diego rompió el silencio. Él todavía podría estar buscándote. Carmen bajó la cabeza.
¿O yo todavía lo estoy esperando? Diego sacó de su bolsillo un pequeño grabador. Debajo del faro, bajo las cenizas, encontramos algo. Carmen miró sorprendida. Diego encendió el dispositivo y se escuchó una grabación deteriorada. La verdad está en el fondo, pero si no me encuentras, Carmen, dibújame. La voz era de Antonio. Las lágrimas rodaron por los ojos de Carmen. Siempre decía eso, que dibujara la verdad. Hola la profundidad de la verdad. Una semana después, Carmen volvió a los restos del faro de San Telmo. Llevaba solo un cuaderno y algunos pinceles. Se sentó junto al mar. El viento acariciando su rostro, susurró. Antonio, ahora te dibujaré. Trazó la primera línea en el lienzo. Luego apareció una silueta. El rostro entre las sombras, pero los ojos profundos como el mar. En ese momento, una luz surgió del mar. Como si la llama del faro se hubiera encendido de nuevo. Las olas se calmaron. Y Carmen sintió por un instante que Antonio estaba detrás de ella. Se giró lentamente, pero no había nadie. Solo su reflejo en la superficie del agua. Escribió la última frase en su cuaderno. Lo encontré. En lo profundo, pero conmigo. Ancla la última nota de Diego. Informe 17 de julio de 2023. En la excavación bajo el faro se encontró un nuevo esqueleto. Los restos de ropa parecían pertenecer a Antonio Álvarez. Sin embargo, el análisis forense indica que la fecha de muerte fue en 2021. Esto significa que ocurrió un año antes del incendio del faro. Entonces, ¿quién vimos realmente en el faro antes del incendio? El caso fue reabierto.